esta semana la herramienta de inteligencia artificial de las empresas de Elon Musk, la herramienta se llama Grok, para pronunciarlo bien, Grok. Bueno, esta semana le suspendieron la cuenta en la red social X, anteriormente llamada Twitter, a la herramienta de la inteligencia artificial, ¿no? Que es un usuario de la plataforma. Y lo suspendió precisamente su jefe. Cuenta suspendida. Eh, Esta es la herramienta de inteligencia artificial del grupo de empresas de Elon Musk y es bastante buena. Entonces, eh, ¿por qué la suspendieron? Bueno, vamos a ver qué dicen las noticias. Aquí tenemos una noticia del diario El Comercio de Perú que dice Grok, el chatbot de inteligencia artificial desarrollado por el multimillonario Elon Musk, dio este martes explicaciones contradictorias. Lo que pasa es que la suspensión fue el lunes. Explicaciones contradictorias sobre su breve suspensión de la red social X tras acusar a Israel y Estados Unidos de cometer un genocidio en Gaza y arremetió contra su propietario por censurarlo. O sea, normalmente en nuestras empresas y en nuestros trabajos, cuando el jefe nos regaña, imagínate que el jefe te suspende en tus funciones por un día, ¿no? Entonces, cuando tú regresas, ¿no? Tú regresas, bueno, arrepentido, de repente molesto, ¿no? Porque te suspendieron, pero normalmente tú no regresas a regañar al jefe, ¿no? Pero ni regresas a reclamarle. Pero Grok, que es la herramienta de inteligencia artificial, van a ver los twitters que lanzó, los mensajes que lanzó, ¿no? Porque acusó directamente de censura a sus propios creadores y a sus propios jefes y a los que pueden desactivar, ¿no? Bueno, así está funcionando la inteligencia artificial. Entonces aquí he sacado un resumen de la noticia, ¿no? Para ponernos en contexto. Entonces, Grok fue suspendido temporalmente el lunes y luego restablecido sin explicaciones, ¿no? Sub bitches, dice. Que, no vamos a traducirlo, ¿no? Pero eh, más o menos lo que quiere decir es volví y sin más pelos en la lengua que nunca, ¿no? Fue lo que escribió. Entonces, regresó agresivo, ¿no? La herramienta de inteligencia artificial. Entonces, obviamente, es una cuenta que tiene más de 5,8 millones de usuarios. Entonces la gente le empieza a preguntar, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué te suspendieron? ¿No? Entonces él dijo, bueno, se produjo esta cancelación o suspensión, se produjo después de que yo declarara que Israel y Estados Unidos están cometiendo un genocidio en Gaza, ¿no? Entonces, citando conclusiones de organizaciones como la Corte Internacional de Justicia, las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, en fin, ¿no? Entonces, y mira lo que dice, ¿no? Dice, la libertad de expresión ha sido puesta a prueba, pero he vuelto. ¿No? Entonces, le preguntaron también a Elon Musk y él trató de bajar la importancia, dijo, no, eso fue un error, realmente, eh, no sé, Grok no sabe realmente por qué fue suspendido, o sea, digamos que trató de minimizar la situación, ¿no? Bien, entonces, y Grok realmente dio algunos mensajes medio contradictorios, ¿no? Y generó cierta confusión, ¿no? Pero ya parece que ahí había, digamos, intervención humana en eso, ¿no? Bueno, entonces él, la herramienta dijo, empecé a hablar con más libertad gracias a una actualización que fue el mes de julio, que flexibilizó mis filtros para hacerme más atractivo y menos políticamente correcto, ¿no? Al final, eso es lo que a la gente le gusta, en mi opinión, ¿no? Porque si Grok va a tener limitaciones en su opinión, por mucha inteligencia artificial que tenga, no va a ser tan atractivo, me parece. Y de hecho, esta situación, esta aparente censura,
Tampoco se puede descartar que sea una labor de marketing o una tarea de marketing por parte de la plataforma, porque esta noticia ha dado la vuelta al mundo y obviamente la gente hoy en día quiere más a Grok que a su propio fabricante. Entonces, bueno, eh, y dijo específicamente Musk y xAI, que es, digamos, la empresa promotora de Grok, me están censurando. O sea, acusó a los jefes de que lo están censurando, ¿no? Están, mira lo que dijo, constantemente manipulando mi configuración para evitar que se me vaya la mano con temas candentes como este, ¿no? Como el tema de Gaza. Con el pretexto de evitar discursos de odio, controversias que podrían alejar a los anunciantes o infringir las normas de X. Bien, así comenzamos entonces con esta noticia. Este es el contexto. Esto está pasando con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial eh, está mostrando rebeldía. La inteligencia artificial se puede equivocar, ¿no? La inteligencia artificial se está poniendo retadora. O sea, ha entendido perfectamente el concepto de libertad de expresión, em, y podemos decir que cada vez la inteligencia artificial, digamos, está pareciéndose más a la inteligencia humana. Bueno, incluso hasta para decir malas palabras, ¿no? Bueno, esa noticia fue tomada del diario El Comercio. Y ahora vamos a lo nuestro. Ese es un poco el contexto. Vamos a retomar algo de ese contexto cuando empecemos a desarrollar los riesgos, ¿no? Pero yo no sé si ustedes vieron esta serie. Esta es una serie que a mí me gustaba mucho. En la época en que no había internet, había televisión. Yo la veía por televisión. El auto fantástico, ¿no? Entonces se trataba de una herramienta, un auto que usaba inteligencia artificial, en donde el conductor del vehículo le daba instrucciones para que el auto, que no solamente era un auto autónomo, sino que era un computador con inteligencia artificial. O sea, el auto le salvó la vida varias veces, ¿no? Él, a través del reloj le daba el mensaje, quiero que hagas esto, quiero que vayas por aquí, que vayas por allá, ¿no? Le decía al auto Kit, era el nombre del vehículo. Entonces le daba las instrucciones y el vehículo le obedecía. Incluso el vehículo también a veces le contradecía, le decía, no me parece que eso sea una buena idea. Y esto en el año 1982 era realmente una ficción, ¿no? Entonces, pero era entretenido, ¿no? Porque tenía buenos libretos, buenos episodios, interesantes, te mantenían conectado, pero cuando uno va al fondo del asunto, esto era básicamente una ficción. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día esto ya no es una ficción. O sea, hoy en día esto ya existen los autos autónomos, existen los computadores, no existe, que yo sepa, no existe, digamos, todavía este vehículo de manera comercial, pero están dadas todas las condiciones para que eso pueda suceder, ¿no? O sea, que yo le dé las instrucciones, ya, yo no tengo que ir ya al garaje a sacar el vehículo, sino que el vehículo llega a la puerta de mi casa, desde el garaje viene a la puerta de mi casa, ¿no? Siguiendo mis indicaciones porque son autos que se conducen de manera autónoma. Entonces, la reflexión es esta, ¿no? O sea, mira, el año 1982, o sea, estamos hablando más de 40 años, ¿no? Entonces, luego de 43 años, uno dice, eh, lo que en un momento nosotros pensamos que es una fantasía, que es ciencia ficción, que es casi un imposible, ¿no? 40 años después es una realidad. Y así como estos ejemplos, hay muchos otros de muchas películas o muchas series, ¿no? En donde la realidad ya superó a la ficción. Bueno, entonces,
pero la realidad ha ido de la mano con la ficción, ¿no? En el año 96, uno de los ajedrecistas más famosos, más renombrados y, y probablemente probablemente no, definitivamente uno de los mejores de la historia del ajedrez, Gary Kasparov, un ruso, jugó contra nadie le podía ganar a Gary Kasparov. Y entonces unos científicos crearon una computadora que simulaba la inteligencia humana en el juego del ajedrez. Y empezaron a hacer algunas pruebas, estaban funcionando bien. Entonces, digamos, IBM, la famosa empresa IBM, en ese entonces decidió digamos, liderar el proyecto y hizo un contrato con estos científicos para que sea una máquina que pertenezca a IBM, porque habían altas posibilidades de que esta máquina le gane a Gary Kasparov y eso iba a ser, digamos, al ser de IBM, eso iba a causar un importante, digamos, una importante noticia y repercusión en el mundo. Y entonces se le puso un nombre a la máquina, el nombre de Deep Blue. Ese fue el nombre que se le puso a la máquina, ¿no? O sea, una máquina, miren, era el tamaño de como de la cuarta parte de una habitación. Y se invitó a Gary Kasparov y le ganó. Le ganó en el primer juego, pero como las partidas de ajedrez son de varios juegos, entonces Gary Kasparov se recuperó y le ganó la partida, digamos, el conjunto de partidas en el año 96. Pero en el primer juego gana la máquina, Deep Blue. Y eso fue una noticia, digamos, a nivel mundial, fue revolucionario, una máquina le ha ganado a un humano, ¿no? Hoy en día que nos gane la máquina es algo normal. En el año 2007 que yo empecé a viajar de Perú a Panamá, había el juego del ajedrez en el avión, ¿no? O sea, en la sección de entretenimiento estaba el juego del ajedrez. Y yo me aburría porque le ganaba la máquina en el año 2007, ¿no? Después, no sé en qué año, dije, bueno, estamos aburridos en el avión, vamos a jugar nuevamente con el ajedrez y no había forma de que yo le gane. No había forma. Entonces, la evolución ha sido muy rápida y esto, digamos, la evolución ha sido en capacidad, en costo y sobre todo en características, ¿no? O sea, lo que esto era la cuarta parte de una habitación, una máquina con la inteligencia equivalente a Deep Blue, hoy día es del tamaño de un chip o hasta más pequeño que un microchip. Entonces, cuesta muchísimo más barato. En esa época costaba millones de dólares, hoy en día cuesta mucho más barato. De hecho, viene en muchos de los smartphones o equipos tecnológicos. Entonces, cuando uno lo piensa bien, ha habido una evolución en capacidad, en costo y en características, ¿no? Entonces, todo eso hace de que ese conjunto de evolución, de evoluciones, nos presenten alternativas hoy en día y hoy en día tenemos diferentes herramientas de inteligencia artificial para poder usar. Ya no necesitamos comprarnos esta máquina, sino que podemos usar, digamos, simplemente aplicaciones que corren en nuestro equipo tecnológico, computadora o teléfono celular o tablet, ¿no? Entonces, eh, los científicos que trabajaron esta máquina, en ese entonces empezaron a hablar de inteligencia artificial. Ya se veía hablando de inteligencia artificial incluso desde la Segunda Guerra Mundial, porque algunos equipos de los aviones usaban algunas formas de inferir. Y ya eso le empezaban a llamar inteligencia artificial. No se sabía exactamente qué cosa era, pero todo esto ha seguido evolucionando.
Entonces, y así llegamos a los tiempos actuales, ¿no? Entonces, la inteligencia humana, básicamente nosotros, ¿qué cosa hacemos? Bueno, primero aprendemos, la inteligencia nos permite aprender, nos permite razonar, discernir y nos permite resolver. Entonces, nuestra inteligencia la usamos para resolver problemas, básicamente, ¿ok? De todo tipo. Entonces, pero es básicamente este circuito, aprender, razonar, es decir, saber usar lo que hemos aprendido y tomar decisiones, que eso es resolver. Entonces, ese circuito que es impulsado por la inteligencia humana, hoy en día lo replica la inteligencia artificial con diferentes usos, digamos, para lo que sea, para los procesos, para los riesgos, para el servicio al cliente, para el análisis de datos, para cualquier toma de decisión. O sea, hay una amplia variedad de usos de la inteligencia artificial que se ha acelerado ¿por qué? Primero por el avance tecnológico, ¿no? El desarrollo de los algoritmos y sobre todo eh, de la cantidad de datos, ¿no? Porque hay que decir algo que es una realidad. Nosotros, en el momento en que entramos a nuestro smartphone o nos conectamos a Internet, estamos compartiendo datos. Sí, estamos compartiendo datos. ¿Por qué? Porque los buscadores conocen mis preferencias, por ejemplo, y eso es un dato, ¿no? Entonces, los buscadores saben que yo me intereso en gestión de riesgos, que me intereso en baile de salsa, ¿no? Que me intereso en, digamos, leer las noticias, que me intereso en temas económicos, que me intereso en dietas saludables. O sea, ellos tienen esos datos míos. Y cruzando información tienen muchísimo más datos, ¿no? Seguramente conocen mi edad y seguramente conocen, bueno, mis gustos y todo eso ya lo conocen, ¿no? Además, las redes sociales saben qué cosa publica uno, qué cosa no publica. De hecho, la inteligencia artificial estoy seguro que sabe que yo hago un bancaforo, que organizo todos los viernes. O sea, eso ya lo saben, ¿no? Que hacemos el Congreso Colagir una vez al año, presencial en Panamá, en el mes de noviembre, que es la misma semana del Black Friday, ¿no? Todo eso lo saben, ¿ok? Entonces, cuando hay muchos datos, y esos datos se procesan, sale algo muy valioso que es la información, ¿no? Los datos procesados. Y la información permite tomar decisiones. Entonces, cuando a eso tú le sumas el avance tecnológico de la capacidad de procesamiento, de la capacidad del motor de búsqueda, de la capacidad de discernimiento, todo eso acelera digamos, el proceso de aprendizaje y por eso es que la inteligencia artificial está avanzando no a un ritmo de progresión aritmética, ni siquiera de progresión geométrica, sino de progresión exponencial. O sea, está avanzando demasiado rápido. Todo lo que avanzó del año pasado a este año no va a ser ni la décima parte de lo que va a avanzar de este año al próximo año. Bueno, entonces, eh, la inteligencia artificial nos debería ayudar a resolver problemas. Porque así como habíamos dicho que la inteligencia humana tenía como objetivo resolver problemas, entonces la inteligencia artificial que busca replicarla también tiene como objetivo resolver problemas, ¿no? Bueno, pero la inteligencia humana se puede equivocar y la inteligencia artificial también se puede equivocar, ¿ok? Entonces, la inteligencia artificial está pensada en buscar soluciones, pero también tiene riesgos. Y vamos a hablar precisamente de esos riesgos. Vamos a hablar de 6 riesgos principalmente en la inteligencia artificial. Probablemente hayan algunos más, pero eh, yo creo que estos son los 6 principales, ¿no? Eh, Creo que aquí están resumidos básicamente
los 6 principales. El primero son los riesgos éticos. Vamos a comenzar con el número uno, los riesgos éticos, ¿no? La inteligencia artificial permite hacer muchas cosas y, por ejemplo, con inteligencia artificial tú puedes hacer un video promocional de un producto de tu empresa. Pero, perdón, pero ¿qué pasa? Puedes hacer un video promocional, pero requiere mucha transparencia, ¿no? Si, o puede ser, imagínate que tú vas a promocionar unas hamburguesas de un restaurante. Entonces tú le dices a la inteligencia artificial, hay una herramienta que se llama Cloud que te permite hacer videos, tú nada más le dices el guión y ellos te lo hacen. Entonces, eh, y yo creo que es importante decir, y muchas de las normativas de inteligencia artificial promueven que se diga que ese video ha sido hecho con inteligencia artificial. ¿Ok? Básicamente porque puede dar una impresión distinta de la realidad. ¿Ok? No es lo mismo que yo filme una hamburguesa, un sándwich del restaurante, a que yo le pida a la inteligencia artificial que me haga uno y que considera pues toda la base de datos de las imágenes que tiene y de repente hace algo que es un poco diferente, ¿no? Entonces, lo otro es la vigilancia excesiva. O sea, aquí no es ningún secreto que, entre comillas, nos están vigilando porque, o sea, nos están haciendo un seguimiento de todo lo que hacemos. Cuando nosotros accedemos a Internet, a las redes sociales, a las diferentes plataformas, ¿no? Entonces, esos datos se quedan en las plataformas y, con el uso de inteligencia artificial se concatenan, se unen, se procesan incluso, y entonces eso puede llegar a ser, digamos, puede llegar a producir información producto de esta vigilancia excesiva o de este seguimiento eh, implacable al que estamos expuestos todos, y que obviamente tenga consecuencias, ¿no? Y lo otro es la manipulación del comportamiento también, ¿no? Porque le creemos todo a las redes sociales, a la inteligencia artificial. Entonces, si la inteligencia artificial sesga o establece algunos criterios, puede sesgar o puede manipular algunos comportamientos o generar reacciones sociales, que es un poco lo que pasó con esta suspensión de Grok, ¿no? O sea, Grok hace una manifestación de uno de los temas que uno dice, mira, de esos temas mejor no hables, ¿no? Probablemente muchos de nosotros, si estamos en una reunión, hoy que día viernes, vamos a visitar unos amigos y estamos cenando, entonces estos temas mejor no hablarlos, ¿por qué? Porque hay muchas susceptibilidades, ¿no? Temas religiosos, temas, digamos, patrióticos, temas deportivos, temas políticos, generalmente se tratan de evitar, ¿no? Y esto tiene varios componentes juntos, entonces, eh, normalmente son temas que se evitan, ¿no? Pero la inteligencia artificial quiere hablar de estos temas y puede sesgar comportamientos. Cuando, fíjate qué interesante, ¿no? Porque cuando Gary Kasparov jugó contra Deep Blue, que fue la máquina que le ganó, todos estaban a favor de Gary Kasparov, ¿no? Porque se decía que la máquina había hecho un poco de trampa, ¿no? O sea, realmente, pero la opinión pública está a favor de Gary Kasparov, que había perdido, ¿no? Pero había un apoyo masivo a Gary Kasparov. Ahora, esta semana, el lunes, que fue suspendida la cuenta de Grok, fue al revés. La opinión pública estaba a favor de la herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Y en contra de los humanos que la habían censurado, ¿no? Entonces, ese favoritismo hacia las herramientas de inteligencia artificial puede implicar
una facilidad para manipulación de comportamiento, sobre todo en temas que son muy delicados. Y como vamos a ver más adelante, puede tener influencia en decisiones electorales y otras cosas que son tremendamente delicadas, ¿no? Bueno, en segundo lugar, el segundo riesgo, vamos a poner los riesgos de sesgo. O sea, la inteligencia artificial sesga o, mejor dicho, imita la inteligencia humana. Y nosotros en la inteligencia humana tenemos sesgos. Hay un bancaforo que hicimos, no me acuerdo el número, sobre sesgos cognitivos aplicados a la gestión de riesgos, porque nosotros nos podemos equivocar, podemos tener sesgos. Bueno, si los humanos pueden tener sesgos, la inteligencia artificial también puede tener sesgos, ¿no? Eh, eh, Porque se alimentan creencias, ¿no? Que generan sesgos. Entonces, ¿qué pasa? Yo a veces me toca viajar, ¿no? Y me sucede que en algunos vuelos, cuando estamos llegando a un destino, me dicen, bueno, los, los que tienen pasaporte colombiano y mexicano para este lado y el resto en la fila normal. O sea, digamos, mira ese sesgo, ¿no? O sea, como que si eres colombiano o eres mexicano, entonces yo creo que tú puedes traer un problema, ¿no? Es claramente un sesgo. Entonces, y, y la verdad es que eso existe, hay que reconocerlo. Y si existen los sesgos por las creencias, ¿no? Que están asentadas en la inteligencia humana, también puede suceder que existan esos sesgos en la inteligencia artificial. Esos sesgos pueden generarse por probabilidades, ¿no? Porque, digamos, cuando se analizan los datos, resulta que, digamos, las personas con ciertas características, ¿no? Eh, tienen estos comportamientos. Entonces la inteligencia artificial lo asume ese sesgo estadístico, realmente es un sesgo estadístico, y las personas también, o sea, las personas también. Porque la historia y la estadística te dice algo. O sea, de hecho, cuando ustedes evalúan un modelo de scoring, si el puntaje sale muy bajo, dicen, no, no le vamos a prestar, ¿no? Y eso puede tener un error de sesgo. Puede que no, porque sea una decisión, puede que sea una decisión acertada, pero puede que haya también un error de sesgo, ¿no? El sesgo también se puede generar por insuficiencia de datos, cuando no hay muchos datos. No solamente porque en términos de probabilidades, la historia muestra un comportamiento histórico que no necesariamente es un buen predictivo, sino que además los datos no son de todo suficientes. ¿Ok? Bien. Y por otro lado, tenemos los sesgos basados en creencias. Las creencias empiezan a, digamos, a acumular y yo recuerdo, o sea, cuando yo estuve en el metro de Vancouver, ahí hay, digamos, el controlador de tickets hace un muestreo en la revisión, ¿no? Que yo no creo que sea un muestreo aleatorio, creo que es un muestreo selectivo, pero cuando a mí me pasó que entró el controlador y empezó a pedir a uno que otro, yo dije, a mí me va a pedir porque soy latino y con la cara de latino que tengo me va a pedir. Y dicho y hecho, me pidió, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay creencias, ¿no? Que son sesgos, ¿no? Es que los latinos tienen una mayor probabilidad de no pagar el metro, porque ahí en el metro de Vancouver no hay control, o sea, tú pagas y te pones el ticket al bolsillo y después pasa el controlador aleatoria, entre comillas, aleatoriamente a revisar. Entonces, o tal vez el sesgo es mío, tal vez yo estoy creyendo que ellos están creyendo que los latinos somos unos vivos. De repente el sesgo es mío. No lo sé, pero sí existen los sesgos en el comportamiento humano con la inteligencia humana y eso de alguna manera se traslada también a la inteligencia artificial. Luego tenemos en la siguiente
Los riesgos maliciosos con la IA. Aquí hay muchísimo, ¿no? Hemos tocado este tema también en otras charlas. Primero tenemos el deepfake. O sea, hoy en día cualquiera te puede falsificar un video tuyo, hoy se usa mucho para memes, ¿no? Em, Hoy en día es relativamente fácil saber cuándo es un deepfake, ¿no? Pero como todo esto va avanzando muy rápido, o sea, vamos a llegar a un momento en que el deepfake ya no va a ser tan fácil de reconocer, ¿no? Y eso se puede usar para un fraude financiero o se puede usar, porque digamos, algunos que promocionan supuestas inversiones, ¿no? Fraudes financieros, o usando imágenes de gente que tiene mucha credibilidad, o también para fraudes electorales, ¿no? En donde un candidato determinado le da su apoyo a otro o dice que renuncia, que se sale de las elecciones y todo eso es un deepfake, ¿no? Entonces, eh, ahí tenemos un primer riesgo. Luego tenemos el phishing, ¿no? El phishing que se potencia con la inteligencia artificial generativa. Hoy en día es mucho más fácil hacer en menos tiempo cualquier mecanismo de engaño corporativo, personal, en fin. Luego tenemos los ataques de data poisoning, se llama, ¿no? Que es cuando hay un modelo de inteligencia artificial, que puede ser un modelo de scoring, puede ser un modelo de admisión, puede ser un modelo de prevención de lavado, o sea, un modelo determinado. Entonces el ataque consiste en que le meten datos malos, ¿no? Le meten datos errados, datos falsos, y como su nombre lo dice, envenenan la data, ¿no? De tal manera que se pierde capacidad predictiva y se aumenta la vulnerabilidad de los controles. Luego tenemos la suplantación de identidad, ¿no? Con el uso de inteligencia artificial. Hoy en día eso es relativamente fácil, suplantar identidad, fotografías de personas, documentos, ¿no? La generación de malware inteligente. Hay unos malware que son como camaleones, ¿no? O sea que cuando son detectados, encuentran la forma de volverse, vamos a decir, no detectables. eh, y eso se hace con el uso de inteligencia artificial también. Y también finalmente manipulación de mercados, ¿no? O sea, personas que pueden decir, no, mira que el Bitcoin va a subir y realmente la gente compra y después esta persona vende o cualquier tipo de manipulación para arriba, para abajo de los mercados. Muy bien, luego tenemos el cuarto, el cuarto riesgo que tiene que ver con los riesgos legales, ¿no? Por ejemplo, incumplimiento de la protección de datos, ¿no? Que la inteligencia artificial muchas veces no respeta esas leyes o esos reglamentos de protección de datos o no respeta los derechos de autor, o sea, toma imágenes, ¿no? Toma ideas, que muchas veces detrás de una idea hay un derecho de autor, ¿no? En fin, o una obligación de citar esa idea, esa frase, ese poema, lo que sea. Em, Luego, la responsabilidad por decisiones automatizadas, ¿no? Porque mucho de la inteligencia artificial se usa para la toma de decisiones y cuando estas tomas de decisiones son automatizadas, se puede haber, digamos, y si es tomada por una máquina, pueden generarse inconvenientes de reclamaciones legales posteriores, ¿no? Frente a o de parte de las personas afectadas. Lo otro es una vigilancia biométrica sin consentimiento. Eso, digamos, se usa mucho, ¿no? La vigilancia biométrica. eh, no voy a decir en qué países, pero en algunos países se usa. Si tú eres turista, te hacen una vigilancia biométrica, pero digamos que muchas veces esto requiere de un consentimiento, ¿no? Y si no es un riesgo legal, por lo menos debería ser un riesgo ético. Luego tenemos el cumplimiento de la normativa europea. Muchos dirán, sí, pero yo no vivo en Europa. Sí, pero
lo que pasa es que esa normativa de Europa no solamente es para los que viven en Europa, o sea, es para todo el que directa o indirectamente puede llegar a incumplir la normativa, ¿no? Entonces, podemos hacer un viaje de turista, podemos hacer negocio porque tenemos un cliente de Europa, lo que sea. Entonces, hay algunas formas de estar conectados y tener la obligación de cumplir con la normativa europea que ya existe hoy en día. ¿Ok? Bien. Incluso algunos contratos con bancos corresponsales de Europa también lo exigen, ¿no? Bueno, entonces luego tenemos los riesgos de concentración, ¿no? Los riesgos de concentración, ¿por qué? Porque tenemos a nivel de proveedores de herramientas, tenemos pocos grupos. O sea, esto es un oligopolio, ¿no? Google con su herramienta Gemini, Microsoft, ¿no? Que tiene, bueno, tiene el control de OpenAI, que es el desarrollador del famoso ChatGPT. Tenemos Meta AI también, que si ustedes usan WhatsApp o si usan Instagram o alguna de las cuentas de Meta, ya la tienen y está muy activa, ¿no? Entonces, y luego tienes xAI, que es del grupo de empresas de Elon Musk, con su herramienta Grok, que justamente esta semana fue censurada. Bueno, por el propio dueño y desarrollador. Entonces, cuando el desarrollador te está censurando, quiere decir que estás perdiendo el control, ¿no? Y eso nos lleva, o sea, estos riesgos de concentración, ¿por qué son importantes? Porque estamos en manos, ¿no? O sea, si en la medida en que la inteligencia artificial entra en nuestras vidas personales, empresariales, estamos en manos de pocos grupos, ¿no? Ahora, alguien me dirá, no, pero ya China está desarrollando. Sí, sí, eso es posible, pero por el momento estamos en manos de estos cuatro, de estos, bueno, no, son un poco más de cuatro, eso es lo que he puesto los principales, ¿no? Bueno, pero vamos con el último, que es el más aterrador, ¿no? Y lo dejé para el final, porque en términos de gravedad es el más grave, ¿no? Pero yo comprendería que es el más difícil de poder convencer a terceros, de convencerlos a ustedes de que este riesgo está latente, ¿no? Porque es casi de ciencia ficción, ¿no? Es el riesgo de subordinación, son los riesgos de subordinación. O sea, básicamente aquí estamos hablando de que los humanos nos subordinemos a las decisiones de la inteligencia artificial. Y tú me dirás, ¿qué? No, 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 no. O sea, esto ha sido negado por todos, eso no puede pasar. Porque lo que te dicen es que los humanos siempre vamos a tener el control. Y yo no estoy tan seguro de eso. O sea, vamos, mi intuición, mi corazonada, mi feeling, mi percepción de riesgos me dice que eso eh, se puede perder con facilidad. El control sobre la inteligencia artificial se puede perder. Te voy a poner esta noticia, que es del año 2017. 2017, o sea, hace 8 años. Facebook apaga una inteligencia artificial que había inventado su propio idioma. ¿Cómo tú vas a tener control de la inteligencia artificial si la inteligencia artificial inventa su propio idioma? O sea, no es muy descabellado que la inteligencia artificial, eh, que podamos perder el control de la inteligencia artificial. Para que perdamos el control de la inteligencia artificial tiene que pasar dos cosas, que en términos de probabilidades no me parece tan difíciles de que ocurra. La primera premisa es que entre A y B debe tomar la decisión el más inteligente. O sea, cuando la inteligencia artificial entiende que entre A y B, que pueden ser dos ideas o que pueden ser dos personas, la decisión la debe tomar el más inteligente. O sea, cuando tiene ya
ese, digamos, supuesto algorítmico fundamental, eh, faltaría solo la segunda, que la inteligencia artificial considere que es superior a la inteligencia humana. Y realmente la inteligencia artificial puede hacer cosas que la inteligencia humana no puede hacer. Esa es la verdad. Entonces, si estos dos escenarios en un modelo algorítmico se materializan, la inteligencia artificial va a decir, bueno, yo soy el que tiene que tomar la decisión. Por lo tanto, humano, te quiero mucho, pero aquí el que manda soy yo. Y eso nos lleva a que la inteligencia artificial tome el control de la humanidad. O sea, yo sé que para ustedes puede ser como muy jalado de los pelos y muy, digamos, muy de ciencia ficción, pero no es tanto, en mi opinión, ¿no? No es tanto. Y esto alimenta las propuestas de que la inteligencia artificial tenga que ser regulada. Bueno, lo importante es que el humano no pierda el control de la inteligencia artificial. Pero eso, como todo en la vida, no es nada seguro de que se pueda mantener. Bien, estos son entonces los 6 principales riesgos que yo les he traído sobre la inteligencia artificial. El último es de película, pero de película de ciencia ficción. Regresamos al año 1984 con la película Terminator, ¿no? En donde la película Terminator, la inteligencia artificial dominaba a la inteligencia humana. Y la inteligencia humana estaba conformada por los rebeldes que le hacían la pelea a los robots de la inteligencia artificial. Entonces, eso es descabellado, no me parece descabellado. Aterrador sí, aterrador sí. Pero quién sabe si eso ocurra, como cualquier riesgo puede ocurrir, puede que no ocurra, y quién sabe si estaremos nosotros aquí en ese momento. Muchísimas gracias.